Hoy vamos a hablar lo que es la osteología del miembro inferior, sin antes definir que la osteología es una rama de la anatomía que se encarga del estudio del sistema óseo y de sus componentes correspondientes, que son los huesos, en el ser humano. El sistema óseo está compuesto por 206 huesos. El objeto de estudio es analizar los tejidos que forman las estructuras óseas y la clasificación de los huesos según su forma, su función y su ubicación. Los huesos del miembro inferior según su forma. Vamos a hablar de los huesos largos. Los huesos largos, su longitud va a predominar sobre las dimensiones de grosor y anchura de una longitud considerable. En los extremos presentan dos estructuras redondeadas llamadas epífisis y una parte central del hueso llamado diáfisis. Por ejemplo, tenemos aquí el fémur, la tibia y el peroné. Huesos cortos. Como su nombre lo indica, estos huesos son muy pequeños. En su interior están formados por tejido óseo trabecular o esponjoso. En la parte externa están recubiertos por tejido óseo compacto. Por ejemplo, tenemos los huesos de las muñecas y de los tobillos. Huesos planos. Los huesos planos son láminas de tejido óseo esponjoso recubiertas de tejido óseo compacto. Estos tienen dos funciones: ofrecer protección a los órganos internos del cuerpo y proporcionar zonas de fijación para que los músculos se unan al esqueleto. Algunos de estos ejemplos tenemos a los huesos de la cadera o pelvis, como el ilion y el isquion. Iniciaremos describiendo la osteología del miembro inferior. Sabemos que esta consta de una cintura pélvica y la cintura pélvica a su vez de dos huesos coxales, uno derecho e izquierdo, un hueso sacro y el coxis. Lo que es la pierna del fémur, la tibia y el peroné, la rodilla de la rótula o patela y los pies de los tarsos, metatarsos y falanges. Por tanto, podemos decir que las extremidades inferiores entonces están divididas en 4 regiones. Descripción anatómica de la pelvis. El cíngulo o cintura pelviana está formado por dos huesos coxales que se conectan anatomo-funcionalmente al sistema esquelético axial con el miembro inferior. Vamos a describir al hueso coxal. Se caracteriza por ser un hueso plano que se encuentra ubicado en la cadera en un número par. Se encuentra formado primitivamente por 3 huesos o piezas que son el ilion, el isquion y el pubis. Estos huesos en el adulto forman una estructura ya consolidada a nivel del acetábulo. Por lo tanto, podemos decir que el hueso coxal está articulado entre sí por delante por la sínfisis del pubis, es decir, la articulación cartilaginosa secundaria, que es una articulación semimóvil y con una formación cartilaginosa denominada disco interpúbico. Dorsalmente se articula con el sacro, por lo tanto es una articulación sinovial plana y fibrosa sin desmosis. Y cada uno se articula con el fémur en el acetábulo, siendo una articulación sinovial esferoidea. El coxal, el sacro y el coxis entonces van a constituir la estructura de la pelvis ósea. Los ángulos del coxal presentan superficies rugosas que permiten la inserción de músculos y ligamentos. Tenemos 4 ángulos: el ángulo antero-superior, que se ubica en la espina ilíaca antero-superior y está de color verde. El ángulo postero-superior se ubica en la espina ilíaca postero-superior y la tenemos de color rosado. El ángulo anteromedial se ubica en el ángulo del pubis, lo tenemos de color amarillo. Y el ángulo posterior inferior que se ubica en la tuberosidad isquiática, que es de color lila. El acetábulo es una fosa delimitada por el reborde acetabular y una zona periférica que es la cara semilunar. Entre estos dos extremos de la cara semilunar se sitúa la incisura acetabular, que contribuye a delimitar el foramen obturado. Forma la mayor parte del hueso coxal y se divide en cuerpo y en una ala. El cuerpo, pues como podemos observar en las diapositivas, es muy prominente y se une al isquion y al pubis y constituye los 2/5 del acetábulo. Como lo dijimos, está separada del ala por el surco supraacetabular y la línea arqueada. El ala forma la parte superior del coxal y consta de 2 caras: la cara lateral del ilion, que tiene una superficie cóncava lisa que se denomina fosa ilíaca, y la cara lateral se llama también cara glútea y consta de líneas glúteas anterior, posterior e inferior para la inserción de los músculos glúteos. La cara medial posee una superficie articular para el sacro denominada faceta articular y cara sacropélvica y una línea oblicua denominada línea arqueada que se interrumpe por una elevación denominada eminencia iliopubiana que resulta de la unión del ilio y el pubis, también presente en su margen posterior la incisura isquiática mayor. Este hueso que vamos a describir es el isquion. Forma la parte posterior inferior del coxal.
Se divide asimismo en cuerpo y rama. El cuerpo forma 2/5 de la pared del acetábulo y se une con el ilion y el pubis. El isquion se une con la rama del pubis y forma el cuerpo de la incisura acetabular, limitando el foramen obturado que casi está totalmente cerrado por la membrana obturatriz en el ser humano. Ilion. Dorsalmente vemos a la espina isquiática que separa las dos incisuras isquiáticas, la mayor y la menor. La incisura isquiática menor y la espina isquiática se ubican en el borde posterior del isquion. El isquion posee a su vez una rugosidad denominada tuberosidad isquiática que corresponde a la región dorso-caudal del ramo del isquion. El tercer hueso que forman el coxal es el pubis. Es la porción anteroinferior del hueso coxal. Consta de un cuerpo y dos ramas, inferior y superior. Se articula mediante la faceta púbica con el pubis contralateral. La rama superior presenta el tubérculo púbico del que medialmente parte la cresta púbica y lateralmente la cresta pectínea, que se continúa con la línea arqueada del ilion. La unión del pubis e ilion viene marcada por la inminencia iliopúbica. Sacro. Está formado por 5 vértebras sacras independientes. Después del nacimiento se fusionan en un solo hueso uniforme. Las características del sacro es de forma aplanada en su visión dorso-ventral y triangular en su visión ventral. La base del sacro está orientada cranealmente y unida al cuerpo de la quinta vértebra lumbar mediante un disco intervertebral cuneiforme. El vértice del sacro está orientado caudal y unido al coxis. La cara anterior del sacro, o sea, la cara pelviana, presenta una curvatura cóncava en dirección sagital y transversal. Entre los forámenes sacros anteriores discurren 4 líneas transversas a la altura de la unión inicial de las 5 vértebras sacras. El hueso coxis está compuesto por 3 o 4 rudimentos vertebrales que en solo la primera vértebra coxígea permite reconocer los típicos elementos constitutivos de una vértebra, como vestigio de la apófisis articulares craneales. Posee a su vez 2 pequeñas astas coxígeas y unas pequeñas apófisis transversas y suele estar unido al vértice del sacro mediante la articulación cartilaginosa sacrocoxígea. De esta manera se posibilita un movimiento pasivo hacia adelante y hacia atrás. Esto es, este incremento aumenta conjugado del recto de la pelvis durante el parto. El fémur es un hueso largo, par. Las características que tiene: posee un cuerpo y 2 extremos. Su posición, la cabeza articular hacia arriba y hacia adentro. Presenta en su cuerpo 3 caras lisas. La anterior es convexa, las internas y externas están envueltas en los músculos vasto externo y vasto interno que forman parte del cuádriceps crural. En el borde interno y el externo son redondeados. El posterior, llamado también línea áspera, es rugoso y presta inserción a los músculos vasto interno y vasto externo. Continuando con el fémur hacia arriba, la línea áspera se divide en 3 ramas, una rama externa, una rama media y una rama interna. La rama externa, que se divide al trocánter mayor, en esta rama se inserta el músculo glúteo mayor que viene de la región glútea. Es la rama glútea o cresta glútea mayor. Lo podemos ver en lo que es el literal B, en la diapositiva donde marca la zona B. La rama media, que se dirige al trocánter menor, aquí se inserta el músculo pectíneo del coxal, es la rama pectínea. La rama interna, que se dirige al cuello anatómico viendo la dirección de la inserción del vasto interno en la cresta del vasto interno. Hacia abajo, la línea áspera se divide a su vez en 2 ramas que se dirigen hacia los cóndilos femorales para terminar en un espacio triangular denominado superficie poplitea. Eso lo podemos apreciar en la numeración del gráfico 1. En la parte media de la línea áspera se ubica el agujero nutricio que se dirige hacia arriba a nutrir la cadera. Lo podemos observar en el numeral 9. El extremo superior consta de la cabeza femoral, que lo tenemos numerado con el número 2. Las características de la cabeza femoral es que es esférica, se orienta hacia arriba y hacia adentro, algo por adelante. Se articula con la cavidad cotiloidea del coxal. En su centro presenta una cavidad llamada fosita de ligamento redondo, que es el número 3, donde se va a insertar el ligamento redondo. El cuello anatómico. Es un segmento de cilindro aplastado de delante a atrás, que se halla limitado por delante y por detrás por las líneas intertrocantérias anterior y posterior del trocánter mayor y menor.
Trocánter mayor es una estructura ósea prominente que sobresale hacia afuera y arriba del cuello. Su cara externa se encuentra cruzada por un saliente denominada cresta del glúteo medio para el músculo del mismo nombre. Por su cara interna presenta una cavidad denominada cavidad digital, la misma que sirve para inserciones musculares. El borde superior presenta una depresión oval para el músculo piramidal. Trocánter menor es un tubérculo más pequeño y grueso que está unido al trocánter, las líneas intercanterias. En el trocánter menor se inserta el músculo psoas ilíaco. También tenemos al cuello quirúrgico, que separa el cuerpo del fémur del extremo superior. Vamos a lo que es describir el extremo inferior del fémur. Se halla la tróquea femoral, al centro en la porción anterior, la misma que se articula con la rótula. Por encima de ella se encuentra el hueco supratroclear que aloja la rótula durante la extensión de la pierna e impide que la pierna se vaya hacia adelante. En la cara posterior las vertientes se separan para formar los cóndilos femorales, uno externo y otro interno que están separados por la escotadura intercondilia. Los cóndilos se articulan con las cavidades glenoides de la meseta tibial en sus caras laterales, se insertan los ligamentos lateral interno y externo respectivamente de la articulación de la rodilla. Tenemos a la rótula. Es un hueso pequeño, triangular, de base superior, presenta dos caras, la cara anterior y la cara posterior que se articula con la tróclea femoral. En sus bordes y en su base se inserta el músculo cuádriceps. Esta inserción se extiende hacia abajo en un tendón, que es el tendón rotuliano, que se desliza por la cara anterior de la rótula para terminar en la tibia, en el tubérculo anterior. La tibia es un hueso largo, par, que ocupa la porción interna de la pierna. Se encuentra posicionado su extremo más voluminoso hacia arriba, la apófisis de su extremidad menor hacia abajo y adentro. Caras de la tibia. El cuerpo presenta tres caras. La cara interna en su parte superior presenta rugosidades para la impresión del tendón de pata de ganso formado por los tendones de los músculos que vienen del muslo, es decir, el músculo semitendinoso, sartorio y recto interno. Presenta una cara externa que se va haciendo cada vez más anterior a medida que desciende. Una cara posterior, la zona superior presenta una línea oblicua de la tibia. En su intersticio se inserta el músculo soleo, que forma parte de los músculos de la pantorrilla y pertenece al tríceps sural. En el labio superior se inserta el músculo popliteo y en el labio inferior el tibial posterior y el flexor común de los dedos. La tibia también presenta bordes. Tenemos el borde anterior, llamado también cresta de la tibia, es un borde delgado y sensible. Hacia arriba termina en un saliente denominada tubérculo anterior de la tibia, donde termina el tendón rotuliano. Un borde interno que es más saliente en su superficie inferior. Un borde externo se inserta el ligamento membrana interósea de la tibia al peroné. Hacia abajo el borde se bifurca y origina una superficie que articula con el extremo inferior del peroné. El extremo superior es más macizo que el inferior, se llama macizo tibial. Presenta en su cara superior dos superficies articulares, las cavidades glenoides, interna y externa, o llamadas también mesetas tibiales, que se articulan con los cóndilos del fémur. Entre ambas existe un saliente denominada espina de la tibia, por delante de la cual encontramos la superficie preespinal y por detrás la superficie retroespinal. Aquí se insertan los ligamentos cruzados de la rodilla que se dirigen hacia los cóndilos. Rodeando las mesetas se encuentran las tuberosidades tibiales externa e interna. En la tuberosidad externa se ubica la faceta peronea, que se articula con el extremo superior del peroné. En la cara anterior del extremo superior de la tibia se ubica el tubérculo anterior para el tendón rotuliano. El extremo inferior es más pequeño, se articula por su cara inferior con el tarso, por su cara externa se articula con el peroné y el astrágalo. Por su cara interna desciende con un saliente denominado maleolo tibial, que forma la parte interna del tobillo, el cual por su parte interna articula también con el astrálago. Peroneo fíbula es un hueso largo y fino ubicado en la región externa de la pierna. Presenta un cuerpo y dos extremos. El cuerpo es muy fino y en él se insertan músculos de la región. Extremo superior. Encontramos la cabeza, que se articula con la carilla peronea de la tibia, se prolonga hacia arriba en un saliente, la apófisis estiloides del peroné, donde se inserta el músculo bíceps-crural. El extremo inferior es aplanado y forma el maleolo peroneo, que es la porción externa del tobillo y que articula con el astrágalo. La tibia y el peroné trabajan en conjunto como una unidad, a pesar de que la tibia es la que recibe el peso del cuerpo, el peroné siempre es solidario. Es decir, que cuando hay una fractura de la tibia, comúnmente va acompañada a la fractura del peroné. El peroné pues es un hueso delgado, por lo tanto es frágil, especialmente su parte inferior.
El pie se compone por 3 grupos de huesos que forman el tarso, metatarso y las falanges, divididos en 7 huesos en el tarso, 5 en el metatarso y 14 en las falanges. Es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por 7 huesos cortos, dispuestos en 2 filas, una anterior y la posterior. La fila posterior está conformada por el astrágalo y el calcáneo, y la fila anterior consta de 5 huesos, el cuboides, el navicular y los 3 cuneiformes. Astrágalo es un hueso corto, aplanado y alargado. Este hueso forma el vértice de la bóveda tarsiana. Se articula superiormente con los huesos de la pierna e inferior con el calcáneo anterior con el hueso navicular. Las características de este hueso es que el astrágalo tiene 3 piezas: cabeza, que es de forma redondeada, un cuello que es corto y estrecho y el cuerpo que es muy voluminoso. El astrágalo presenta caras articulares, tiene 6 caras, una cara superior que es convexa de anterior a posterior y cóncava transversalmente, una cara inferior que se articula con el calcáneo, una cara lateral que se articula con el malleolo lateral de la tibia, una cara medial en su parte posterior presente una cara articular en forma de coma. Una cara anterior denominada cabeza del astrágalo es convexa, articular y alargada transversalmente. Una cara posterior que se halla posteriormente de la tróclea astragalina es muy estrecha, se aprecia en su parte medial un surco oblicuo. Este surco está bordeado por 2 tubérculos, el medial y el lateral. Se halla en un hueso articulado, el hueso trígono calcáneo. Es un hueso más voluminoso de los del tarso. Las características que tiene es alargado de anterior a posterior, pero aplanado transversalmente. Está por debajo del astrágalo, en la parte inferior del pie, forma la eminencia del talón. Presenta un borde lateral que se halla escotado por un extremo lateral del surco para el talón del muslo peritoneo largo. Presenta caras, posee 6 caras, una cara superior, cara inferior, cara lateral, cara medial, cara posterior y cara anterior. La cara superior posee 3 tuberosidades, una anterior y 2 posteriores. La cara inferior es estrecha y convexa. La cara lateral es plana y rugosa, tiene en su mitad anterior un tubérculo. La cara medial está ocupada por el canal calcáneo, va en sentido inferior y anterior. La cara posterior es estrecha, lisa y rugosa, superiormente y ancha en la mitad inferior en donde se fija el tendón calcáneo. La cara anterior se articula con el cuboides, es convexa transversalmente en su parte superior y convexa en su parte inferior. Situado anteriormente del calcáneo en la parte lateral del pie. Su característica es que tiene la forma de prisma triangular, posee 4 caras, una base, un borde lateral y un arista. El borde lateral se halla escotado por un extremo lateral del surco para el talón del músculo peritoneo largo. Las caras articulares del cuboides tiene una cara dorsal que es rugosa, está inclinada inferior y lateralmente, una cara plantar que está atravesada por una cresta roma y ancha denominada cresta del hueso cuboides, una cara posterior que es convexa y se articula con el calcáneo, una cara anterior que presenta 2 caras articuladas separadas por una cresta roma. Estas caras a su vez se articulan con los huesos metatarsianos cuarto y quinto. Una cara medial o base que es muy rugosa, ligamentosa, se articula en el cuneiforme lateral mediante una cara plana. Navicular o escafoides del tarso. Es un hueso corto, tiene forma de una barca, situado en el lado medial del pie anteriormente al astrágalo. Características: es aplanado posteriormente y alargado medial y lateral. Consta de 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. La cara posterior es convexa, lixa y elíptica, se articula con la cabeza del astrágalo. La cara anterior vuelta es convexa y está dividida por 2 crestas en 3 caras romas casi triangulares. La una cara medial es convexa y las otras 2 son casi planas. Y presenta los bordes superior e inferior, ambos son rugosos, anchos y sirven de inserción a ligamentos. Los cuneiformes son en un número de 3 y se hallan situados anteriormente al hueso navicular y se articulan entre sí. Se denominan por su posición en medial, intermedio y lateral. Presentan la forma de una cuña. En cada uno de ellos se puede apreciar 4 caras, 2 bordes y un arista. El cuneiforme medial se encuentra entre los huesos navicular y el primer metatarsiano. Presenta una cara posterior que es triangular y cóncava y se articula con el navicular. Una cara anterior ligeramente convexa en forma de media luna que se articula con el primer hueso metatarsiano. Una cara medial que es rugosa, presenta en su parte anterior e inferior la eminencia redondeada en donde se inserta el músculo tibial anterior. Una cara lateral que se articula con el cuneiforme intermedio y con el segundo metatarsiano. Y un borde superior o arista que es ancho, delgado y afilado posteriormente. Hueso cuneiforme intermedio. Se halla situado entre el medio y el lateral.
Tiene cara posterior, anterior, laterales, cara superior, borde plantar. Cara posterior, de forma triangular y ligeramente cóncava, se articula con el navicular. Cara anterior, triangular y ligeramente convexa, se articula con el segundo metatarsiano. Caras laterales se articulan con el medial y el lateral. La cara superior es cuadrilátera y rugosa. Y el borde plantar o arista es agudo y rugoso. Informe lateral, situado lateralmente del hueso intermedio y medialmente al cuboides. Posee cara posterior ligeramente cóncava y triangular, se articula con el navicular. Cara anterior plana y triangular y corresponde al tercer metatarsiano. Cara medial se presenta dos caras articulares planas y alargadas en una posterior para el cuneiforme intermedio y una anterior para el segundo metatarsiano. Cara lateral, cara posterior plana para el cuboides y en el límite anterior una banda estrecha para el cuarto metatarsiano. Su base es rugosa y el borde plantar o arista es ancho, saliente y rugoso. Los tarsos están formados por 5 huesos largos que se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila del tarso y anteriormente con las falanges proximales de los dedos. Se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Son huesos largos y presentan un cuerpo y dos extremos. Los metatarsos son largos, no se encuentran en el mismo plano, sino que forman un arco transversal, más elevado por dentro que por fuera. Las características son: cada metatarso consta de una base y un cuerpo y una cabeza. El quinto metatarsiano presenta la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. La diáfisis es prismática, triangular, con base dorsal y arista plantar. El primer metatarsiano se caracteriza por ser más grueso y se articula con la primera cuña. El segundo encaja entre las tres cuñas, el tercero solo se articula con la tercera, el cuarto con la tercera y el cuboides y el quinto solo con el cuboides. Además, todos se articulan entre sí. Las falanges son un número de 3, tenemos la proximal, medial y distal. Excepto la falange del dedo gordo, que solo posee 2 falanges, la proximal y la distal. Los pies tienen diáfisis redondeadas y alargadas y extremos voluminosos, aunque las del dedo gordo son más largas, anchas y resistentes. Falanges proximales, cada una de ellas tiene una base, diáfisis y cabeza. La base se articula con el correspondiente metatarsiano por medio de una carilla elipsoidal cóncava. La diáfisis es estrella y ligeramente cóncava. La cabeza tiene un surco en el centro y elevaciones a cada lado. Las falanges mediales son cortas y se hacen más pequeñas del segundo al quinto dedo. La del quinto dedo puede ser muchas veces un solo nódulo irregular. La base de cada una se articula con la falange proximal por medio de las 2 depresiones que están separadas por una cresta. La diáfisis es plana, la cabeza presenta una superficie troquial para la falange distal. Distales. La falange de los dedos internos son las mayores. Cada falange distal tiene una amplia base y una extremidad distal extendida para formar la tuberosidad ungular que cubre más la cara inferior que la superior de la falange. Huesos sesamoides. Son pequeños huesos redondeados, se hallan en la cara inferior de la articulación metatarso-falángica e interfalángica. Debajo, solo de la cabeza del primer metatarsiano, hay 2 huesos sesamoideos. Me despido, mi nombre es Diana Flores, espero que les haya agradado esta pequeña introducción de la osteología de miembro inferior. Hasta una próxima, gracias.